Liliana, ¿cómo estás? Está tu micrófono apagado. Sí, ahí estoy. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, también acá preparaditos. ¡Qué bueno! Eso está bueno. Que Sí. ya estén. Qué bueno, qué bueno. Anda medio mi internet hoy, pero bueno, recuperamos un poco. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola, anda Ramón. medio? Hola, Demi. Ya se te arregló el internet. Hola, Juliana, ¿cómo Sí. están? Hola, Julio, no lo había visto. A Ramón tampoco y a Julieta. No había tenido el... Sí, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Aquí, comenzando Bueno, sí, Mm. también nosotros con un problema de internet, pero estamos. Sí, lo que pasa que fíjense que eso nos está pasando en toda Argentina. Nos está pasando en todos lados. O sea, que de repente a nosotros la semana pasada nos quedamos sin internet para dar la última clase del doc a México. Ya no pudimos porque se fue el internet y no regresó. Debbie, ahorita tú también estabas teniendo problemas, ¿verdad? No. No, yo no. Era Liliana la que había dado el mensaje de que tenía problema con el internet. Ok. Sí. Entonces, en algunos lugares más que nada también y como que en áreas de... Ahorita yo estaba hablando con una amiga en Chile y no podía comunicarme con ella. Así es que andamos todos batallando un poquito aquí en Argentina. Bueno, ¿hicieron la tarea? ¿Leyeron? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿O no? A ver, cuéntenme, platíquenme. Vamos a continuar con nuestro tema acerca de la amistad. ¿Qué pudieran recordar de la clase pasada para que tanto Ramón y Julieta y Julio puedan saber? ¿Se acuerdan, Jovita? ¿No? ¿O sí? ¿Se acuerdan algo? Estuvimos hablando acerca de lo que era la amistad y la importancia de la amistad, ¿sí? Como parte de la comunión con Dios. O sea, porque si yo no sé comunicarme con las personas que veo, muy difícilmente también me puedo comunicar con el que no veo, ¿cierto? Entonces, el que vimos lo que era la definición y cómo Dios buscó la amistad en las personas. O sea, no solamente quiere el que le reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como la persona que nos ayuda, la persona del Espíritu Santo, sino también que Él busca tener nuestra amistad. ¿Se acuerda alguien que mencionamos de quién había sido el amigo de Dios por excelencia? O sea,
el que sabemos en la Biblia quién fue el amigo de Dios. Y así lo nombró él, así lo nombraba, así lo hablaba de él y decía. ¿Se acuerdan? Abraham. 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 Exacto. Abraham, y Dios decía, mi amigo Abraham. ¿Sí? O sea, él hacía énfasis en la amistad que llevaba con Abraham, ¿sí? Que era de amigo, no solamente de la persona que lo llamó, no solamente de la persona que lo obedeció, no, habían los dos desarrollado una amistad, ¿sí? Y cómo fue una de las grandes cosas que hizo Abraham, fue precisamente la obediencia. La obediencia, el saber que la comunicación, la amistad, nos va a llevar a tener también una comunicación, porque no podemos establecer una amistad si no hay comunicación, ¿sí? Porque no nos conoceríamos. Entonces es imprescindible eso. Pero también vimos que dentro de la amistad hay virtudes que se tienen que desarrollar y también hay debilidades a las cuales tenemos que llevarlas, ¿sí? Y yo creo que todas las debilidades se tienen que llevar a la cruz. Y yo creo que tenemos que esa parte menguar para que entonces Cristo, ¿sí? Cristo comience a ser el protagonista de nuestra vida y de nuestro carácter. Entonces ahí es cuando vemos, y en su hoja 11 de su manual, ahí trae las virtudes y debilidades que se desarrollan en la amistad. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Bueno, por las características de cada persona, ahí podemos ver si vamos a llegar a una verdadera amistad. Sea una amistad íntima, a poder ser amigos. Ya hablamos de que una amistad es alguien que conozco, pero un amigo es aquel que es el que conoce mi corazón, el que yo conozco también su corazón, el que lo abre, el que se hace de alguna manera vulnerable. Y les dejé que escucharan una canción. ¿Quién la escuchó? Bien. ¿Y qué les pareció? Alba, ¿la escuchaste? Hola. Hola, Bien, ¿cómo estás? muy buen tema. Nos ¿Sí? habla sobre que Dios pasa lo que nosotros hemos pasado, ¿no? Y se identifica con el texto bíblico que dice que no hay prueba que Él no haya soportado, que Él no haya padecido, ¿no? Y por eso tenemos confianza en Él para que Él sea el que nos sostenga, el que nos ayude, nos ministre, nos dé fuerza, nos dé consuelo, porque los padecimientos, pruebas, tentaciones, él las pasó y bueno, no dice Dios Ahora, también. ¿te acuerdan que les dije que tenían que relacionar de lo que hablaba, sí, de lo que cantaba Santiago y de la situación específica que Jesús había vivido? ¿Se recuerdan? No, yo no me acuerdo, pero A ver, díganme una cosa que hablaba la canción, cuando decía Dios también. una de esas dice perdí un hijo, Uh-huh. una de esas. Habla de infidelidad, en un momento habló de infidelidad, Uh-huh. que le hubieran sido infiel. No, cuando uno lo escucha a primera vista, el que no entiende el Evangelio, el que no entiende las profundidades de Dios, va a entender que Dios tiene una esposa, que Dios ha tenido, pero bueno, por la infidelidad de la iglesia, la infidelidad del mismo pueblo, ¿no? Entonces, ahí habla
de eso en cuanto a esa situación, ¿no? Sí, ¿qué otra cosa se acuerdan? ¿Alguna cosa que recuerden, Diana y Rubén? Se quedó sin amigos. Se quedó sin amigos, ¿sí? ¿Cuándo Pasó se por el quedó sin? dolor, lloró. Ujú. ¿Cuándo se quedó sin amigos? Si le podemos poner un título, cuando tus amigos te fallan, es en Getsemaní, cuando Pedro, Jacobo y Juan se les pide que ore, que eran sus amigos, vamos a decir, íntimos, o los más cercanos, y se quedan dormidos. Después viene la negación, después viene la traición, después viene el abandono. En fin, todas esas cosas hacen que claro, que cuanto más necesitaba, pero a mí me parece que lo fundamental de todo esto es a Jesús mostrando su vulnerabilidad, haciendo notar de que era humano, claro, humanamente era una persona, como Dios, podemos ver cosas extraordinarias, pero como el Hijo del Hombre, podemos ver a un Dios vulnerable. Exacto. Exacto. Claro, y esa vulnerabilidad es la que nosotros necesitamos expresar para una amistad más profunda. Así es. Cosas que muchas veces contamos las cosas buenas, pero no contamos las cosas difíciles, amargas, que nos suceden. No contamos lo vulnerable que somos. Así es. Y bueno, creo que esa es una gran enseñanza que Jesús nos deja, ¿no? Sí, por eso a mí me encantó esa canción, porque dije, es así. O sea, si él fue vulnerable, si él pudo, exponerse y abrir su corazón de esa manera a todas esas situaciones, o sea, no hay problema que nosotros también veamos las debilidades que tenemos. Sí, todos los tenemos, ¿sí? Ahora, precisamente en esa estableciendo esa amistad con Cristo es que nosotros podemos cada vez más ir mejorando nuestra condición y nuestra situación. Pero si no la reconocemos, no podemos. ¿Y qué mejor que un amigo que así lo ve, un amigo que así ve las cosas desde afuera, ¿sí? Y que nos pueda decir. Entonces, no debemos de ser, a ver, aquí dentro de estas virtudes que les puse, ahí está la humildad, el reconocer, ¿sí? De mis logros se debe a lo que Dios ha intervenido en mi vida. Nosotros debemos de darnos cuenta que todo lo que nosotros hemos podido lograr y hacer es gracias a Él. ¿Sí? Él ha permitido que nosotros tengamos todos los logros que hemos tenido en todas las áreas y vamos a hablar como personas. Pero ¿qué es lo que impide que yo pueda tener esa humildad para reconocer que no son mis logros personales, sino que son los logros de Cristo en mí? Si yo hago y llevo a la cruz el orgullo, entonces eso va a poder llevarme a la virtud. ¿Pero qué es el orgullo? El exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos de los cuales la persona se cree superior a los demás. Y ahí es donde no puede, una persona con orgullo no puede desarrollar, ¿sí?, una amistad con otras personas. ¿Por qué? Porque no se va a exponer, no va a ser vulnerable, ¿sí? Precisamente por el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reflexionar? Que pensar y si estamos en el matrimonio, a ver, ¿qué cosas son las que yo, ¿sí?, no me gusta que me digan, no me gusta que hacerlas ver, sino que yo quiero sentirme bien por mis
propios logros, ¿sí? Sabiendo que hago las cosas bien. Entonces, sí, es el poder reconocer la intervención de Dios en nuestra vida. Y esa es la humildad. La humildad es que dependo de Él, ¿sí? Que Él es el que va haciendo una transformación en mi vida. Otra cosa que necesitamos para desarrollar la amistad es la discreción, ¿sí? Yo tengo que ser una persona discreta, que es una virtud de saber escuchar, hablar claramente cuando es conveniente, y es sinónimo de prudencia, fíjese, la discreción es sinónimo de prudencia, de delicadeza y de inteligencia. ¿Por qué? Porque yo estoy en un proceso. Entonces, que vamos a aplicar todo esto, ¿sí? Vamos a aplicarlo porque creo que amerita aplicarlo en el matrimonio. A ver, yo realmente a la hora de decir las cosas a mi cónyuge, soy prudente, las hago con delicadeza, cuidando su corazón, las hago de una manera inteligente o imprudente, para saber si verdaderamente tenemos una amistad, porque mire, sucede que a veces en el matrimonio no tenemos una amistad con nuestro cónyuge, y eso es muy triste porque cuando le tengo que decir una verdad, sí, a lo mejor va a doler, pero se la digo. No, es que no tienes por qué hacerlo de esa manera. Puedes hacerlo de una manera delicada, puedes hacerlo de una manera inteligente, es el que sepas cómo y cuándo, ¿sí? Y no que seas como el simple, que por falta de inteligencia habla con rapidez y no valora lo que se le ha confiado. Entonces, hay cosas que se dicen, que confía uno y que obvio no quieres que después sea la razón o el motivo del reproche. ¿Me explicó? Una debilidad que tú puedes decirle a tu cónyuge, pero no es para que después se la estés diciendo cada rato o le estés haciendo énfasis en eso. Esa es una persona simple. La persona simple es una, se lo voy a traducir. Dice mi pastor en hebreo, ¿sí? Es el idiota. Esa es una persona simple, así lo describe Proverbios, ¿sí? Y lo dice peor, que para mí es más fuerte, es un imbécil, que no tiene cuidado, que dice las cosas, que no le tiene aprecio por el corazón del otro y cualquier cosa la dice, ¿sí? Delante de las personas. ¿Cómo va a poder ser? No, hay que tener honor dentro de la amistad. ¿Y qué es el honor? Es el honor, es reconocer correctamente quién es una persona. Nos dispone para darle un respeto y valor que merece, recibiendo el regalo de Dios que es para nuestra vida. O sea, cada persona que se acerca con nosotros, ya sea nuestro cónyuge, es alguien que Dios nos dio, la oportunidad de acercarnos y poder desarrollar una amistad. Por lo tanto, yo debo de guardar y de tenerle respeto y valor. Eso es el honor. El que así como Dios tiene un valor inestimable para con sus hijos, así también nosotros lo tengamos para las personas. Pero ¿qué hace el que no le interesa? El que no le interesa tener una amistad, ¿sí? Es una persona que no tiene respeto por los demás, ¿sí? Es considerado como irrespetuoso, siendo una falta grave para la sana convivencia entre las personas, pues violenta unos a los principios, ¿sí? Que son de valor y que garantizan la armonía social. O sea, es una persona que si no respeta, puede ser agresivo, puede ser violento en cuanto a no respetar
a no respetar las cosas que tienen valor, ¿sí? Entonces, eso también es importante. El saber, ¿yo hago ese tipo de cosas? ¿Sí? O tengo comprensión también. Ese es otro valor, la comprensión, una actitud tolerante y respetuosa hacia los sentimientos y actos de otras personas, dejando de pensar solo en nosotros mismos. La comprensión es una capacidad, fíjese, es una actitud, es un valor que nosotros debemos de desarrollar en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando yo no desarrollo esa comprensión? Yo soy una persona indiferente. ¿Y qué es la indiferencia? Es un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total, ¿sí?, de rechazo o agrado hacia una persona o circunstancia. O sea, no me interesa. En realidad no me interesa si le lastimo o no le lastimo. Hay algo muy tremendo en la indiferencia. La indiferencia corrompe al hombre, ¿sí? Empieza a entrar en un estado de corrupción. O sea, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. Y es de oxidación. O sea, fíjese, el corromperse es algo por dentro, es algo interno, ¿sí? El que no es comprensible, el que no es una persona que ejerce la comprensión, es alguien como, a ver, acordémonos en la Biblia, como el siervo infiel. ¿Se acuerda del siervo infiel? Que el rey le perdona la deuda, pero él en cuanto sale de ahí, va con el que le debe a él y lo manda a la cárcel cuando él recibió comprensión de parte del rey. Y después el rey se da cuenta y dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? ¿Sí? Entonces, el que nosotros no podemos ser indiferentes. Imagínense qué triste en un matrimonio que hay indiferencia. Que no se interesa por lo que piense o por lo que sienta y que a veces somos tan duros para decir algo y lastimamos tanto al hombre como en su varonilidad, en su hombría, como a las mujeres en su feminidad, en su ternura. Y entonces esas personas empiezan a endurecerse. Por eso, y empieza el comportamiento ya externo, que es la oxidación. La oxidación es algo visible. No es solamente interno, ¿sí?, sino ya externo, porque se ve. Por eso la comprensión es algo muy importante también. Dentro de la misma amistad es la lealtad, la virtud de la lealtad. Qué hermosa que es la lealtad, ¿sí? Usar en los tiempos difíciles para manifestar su compromiso con aquellos a quienes amo, siendo genuino hacia los demás, ¿sí? Entonces, la lealtad es usar ese tiempo difícil, pero para manifestar mi compromiso hacia la persona, mostrarle mi amor y seguir siendo genuinos como somos. Sí. Pero si esa persona no tiene lealtad, entonces que es una persona traicionera. Traicionera, la falta que comete una persona al no cumplir su palabra o que no guarda la fidelidad de vida, defraudando la confianza de una persona. Sí, eso es las personas que se caracterizan por ser traidoras. O sea, no cumplen, la persona va y le dice, mira, a mí me sucedió esto, me sucedió lo otro, ¿sí? Y ellos con toda la ligereza del mundo pueden decirla o hablarla. Cuando es algo que se les confió, algo que dijo de su corazón
y no se le tuvo el valor, ¿sí? Entonces es algo verdaderamente triste. Ahora dígame, sigo con la tolerancia. La virtud de la tolerancia es entender que cada persona se encuentra en diferentes niveles de desarrollo de su carácter. O sea, son personas que no han alcanzado una madurez, ¿sí? No han alcanzado una madurez, pero debemos de ser tolerantes. ¿Por qué? Porque también nosotros pasamos por ese camino, ¿sí? Nosotros también sufrimos para poder ser tolerantes, para poder ser maduros y saber encauzar las situaciones difíciles para madurar, ¿sí? Pero cuando no, tenemos prejuicios. Y el prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia alguien y a veces hacia sí mismos. Entonces, si yo no soy una persona tolerante, también no soy tolerante a veces conmigo mismo. Sí. Cuanto menos voy a hacer con otra persona. Y no sabemos esperar. Mire, a veces eso nos pasa cuando somos papás jóvenes. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. Que dura con la primera hija y exigente y demandante. Y bueno, yo quería casi la hija perfecta, ¿no? Yo quería eso. Pero conforme fui pasando el tiempo, y los demás hijos, yo me empecé a dar cuenta que exageraba, que no es así, que ellos también tienen al Señor. Si nosotros tenemos a Dios y tenemos un pacto con el Señor también es fiel con nuestros hijos para saberlos tratar, ¿sí? O sea, imagínense si Dios, el amigo de Abraham, lo hizo con el sobrino, cuanti más lo va a hacer con nuestros hijos, ¿sí? O sea, claro que lo va a hacer tolerante. Y nosotros tenemos que aprender la tolerancia. Los hijos no se quedan en esa edad, sino que lo superan y nos damos cuenta que no teníamos que haber sido tan duros. Teníamos que ser más condescendientes y no tener tantos prejuicios. No, es que va a ser esto, y va a ser lo otro, y va a ser aquello. No, está también en un proceso hacia la madurez. Y el perdón. El perdón es vital, pero vital si yo quiero desarrollar una amistad con mi cónyuge. ¿Sí? Les digo yo, esa es la llave maestra para el acercamiento, para poder tener buenas relaciones, ¿sí? Y también para que asimismo no produzca en mí una raíz de amargura, una raíz que después va a traer consecuencias a mi persona. El perdón es lo más maravilloso que Dios nos dejó y el ejemplo más maravilloso que nos dejó. Jesús nos dejó muchos ejemplos acerca del perdón, ¿verdad? Y lo vemos que él ve lo que hay en el depósito. Dios ve lo que hay en lo que ha puesto en nuestro corazón. No ve las faltas, no ve las fallas. Y por eso cuando Dios nos perdonó todos los pecados. Dice que en la cruz del Calvario nos perdonó todos los pecados. Y cuando dice que todos son todos, todavía los que usted no comete. Esos también perdonó. Por lo tanto, está la justicia y somos justos por eso, porque Él nos santificó, ¿sí? Él nos santificó previamente. Es precioso el perdón y además nos hace personas mucho más sensibles a la voz de Dios. Por eso le digo que es la llave de oro, la llave de oro. Cuando pasa algo entre nosotros como matrimonios, ¿a qué tenemos que recurrir? Pero mire, antes que todo,
al perdón. ¿Sí? A lo mejor tenemos que esperar un tiempo para poder hablar, para poder ponernos de acuerdo, pero sobre todas las cosas yo tengo que perdonar, para que cuando lleguemos a la charla, a ponernos de acuerdo, a volver a tocar el punto, vayamos con una actitud correcta. Porque si no vamos a ir prejuiciados, vamos a ir con la espada desenvainada, ¿no? Y no, ahí está el perdón, ¿sí? Y luego viene algo maravilloso que hace el Espíritu Santo, que es el que no nos sintamos ofendidos, no guarda rencor, unos contra otros, ¿sí? Dejando pasar la ofensa, enfocarse en el beneficio del otro por amor. Y el Espíritu Santo trae algo que se llama olvido santo. Cuando perdonamos, no es que nos dé amnesia. No nos da amnesia. No, ya no me acuerdo. No, esa capacidad todavía no la tenemos. Dios sí. Dios sí. Porque dice que perdona nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar y no se vuelve a acordar. No se vuelve a acordar. Pero nosotros no. Nosotros todavía no alcanzamos, ¿sí? No alcanzamos esa estatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rechazamos. Rechazamos a la persona, ¿sí? Carente de valor a causa de una mala percepción de sí misma. El rechazo es algo que viene por la falta de perdón, ¿sí? No con la aceptación que tiene Dios de ti. No te dejas ver los dones y talentos que operan en tu propia persona. Dios nos ha dado, sí. Eso es lo maravilloso del perdón de Dios, que nos ha dado regalos. Regalos que podemos ejercer, ¿sí? Una vez que el Señor nos los da, nunca te los va a quitar, nunca. No importa lo que suceda en tu vida, nunca te los quita. ¿Sí? Entonces, el perdón es la clave para que nosotros podamos continuar en una amistad, sabiendo que somos igual de vulnerables que cualquiera, reconociendo la falta y perdonando. ¿Sí? Y el olvido santo, eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo, el recordar, pero ya no con dolor. ¿Sí? Ya no duele. Y entonces ahí nos damos cuenta que hubo un verdadero perdón. Y cada vez entre más perdonamos, ¿sí? Es como el rechazo. Si usted tiene cosas en su corazón, usted va a causar rechazo a las personas. Porque la amargura es alguien que nadie quiere. Y es muy difícil. Sí, Roberto. Sí, Rubén, perdón. No, había una frase en eso del rechazo que dice que detrás de una persona que hiere, siempre hay una persona herida. Así es. Así es. Y nadie va a querer estar con esa persona que causa las heridas. ¿Está de acuerdo? Por eso la persona causa rechazo. Se cortó recién. Que por eso es que cuando una persona, ¿sí?, ha sido lastimada y no perdona, viene ese dolor y viene también, empieza la persona a tener una capacidad, ¿sí?, de aceptación, aún a sí misma. Muchas veces vemos a las personas que tienen una baja autoestima. Son personas que fueron heridas y lastimadas y que nunca pasaron por el perdón. Sí. Y entonces, obvio, el rechazo causa rechazo. Y las personas que hieren
también causan rechazo. Pero la persona que tiende a perdonar la falta de otro, ¿sí?, siempre va a cultivar un espíritu afable y apacible. Y entonces nosotros vemos cómo seguimos en ese desarrollo de virtudes en nuestra vida. ¿Sí? Y es un perdón así, continuo, o sea, de cada vez va a ser más fácil que perdones, cada vez va a ser más fácil que te olvides, cada vez es un ejercicio, como un ejercicio físico, es un ejercicio espiritual. ¿Sí? A mí me decía una persona, yo lo aprendí, mire, fue lo primero que yo aprendí cuando Dios me rescató. Fue lo primero que yo aprendí. Lo tremendo que era el perdón. ¿Sí? Y cada vez después de eso, yo cada vez era más fácil perdonar situaciones, personas, cosas que me habían pasado. O sea, fue más fácil perdonar. Y ahora no me cuesta trabajo. Yo perdono y se me olvida. Se acabó. Y me decían, pero ¿cómo es posible que en un rato se te haya ido la ofensa? Sí. ¿Sabe dónde está mi recurso? Le voy a decir mi lugar secreto. El baño. ¿Sí? Yo corro al baño inmediatamente voy y perdono a la persona. Y ahí me pongo con el Señor y le digo, Señor, esta actitud, este tono de voz, esta forma de ofenderme, esta forma de haber dicho las cosas, yo la perdono. Yo la perdono. Y yo decido amar a esa persona. Y yo le puedo asegurar que inmediatamente, cada vez va a ser más fácil perdonar y cada vez más va a ser más fácil que su corazón. Ahora, ¿qué nos trae? Ahí sí quiero que me respondan, ¿sí? ¿Qué nos trae el perdón, el tener un perdón continuo en nuestra vida? Yo creo que una de las cosas que trae el perdón es la salud al alma. Hay personas que están enfermas por no perdonar. Así es. Es más, no solamente espiritualmente se manifiesta, sino corporalmente, físicamente. Úlceras, dolores de estómago, de espalda, dolores de cabeza, que es un montón de síntomas por no perdonar. Así es. Y yo con el perdón tomo una de las grandes decisiones de mi vida. O me sano o me llevo el dolor a la tumba. ¿Y cuántas personas se fueron con dolor a la tumba por no perdonar? Por tanto, si yo decido perdonar, lo primero que recibo es salud al alma, un corazón sano, una vida sana, que me va a permitir después seguir ejercitándolo porque me doy cuenta que necesito vivir sano. Claro. Y bueno, hoy vivimos en un mundo enfermo por esto, ¿no? Por la falta de perdón. Así es, así es. Entonces, es por eso que les digo, es una llave de oro que Dios nos dejó. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Él lo llevó. Él llevó todos nuestros pecados, ¿sí? Y el Padre nos perdonó. Se acabó todo, se acabó la deuda, se acabó todo. Entonces, eso es genial. Yo digo, Dios siempre hace las cosas dentro de su eternidad, no como nosotros, temporales. No, es que me ofendió y al rato lo volvió a hacer, ¿no? Muchas esposas que así dicen, es que lo volvió a hacer. No, si nadie te dice que no lo va a volver a hacer. Nadie te dice que no lo va a volver a hacer. Pero no perdonas para que ya no lo haga, no perdonas porque tú sabes que a ti también te fue perdonado muchas cosas.
Si Dios nos hiciera nuestra listita, santo Cristo. No, 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 no. ¿Sí? Él dijo, les perdono los pecados. Perdonó el pecado y los pecados también. ¿Sí? Son las dos cosas que Cristo hizo. Ahora, ¿eso a qué me va a llevar? ¿A qué nos lleva? El perdonar. A ver, aparte de lo que Rubén dijo, ¿a qué nos lleva? A ver, Rodrigo, a ver, Jovita. Por ahí tengo a otros, a Ramón. Bien. Dios nos perdone. Podamos ser perdonados bien. A ver, otra vez, Julio. A que podamos ser perdonados también. Nosotros ya fuimos perdonados. Ya fuimos perdonados. Ojo, cuando estamos hablando de que Dios nos perdonó, perdonó el pecado de la humanidad y perdonó nuestros pecados, ¿sí? Perdonó las dos cosas, son dos cosas diferentes, ¿eh? Vamos, muy implícitas, van muy de la mano, pero tenemos que hacerlo personal también. Pero ¿a qué nos lleva el perdonar? ¿A qué nos va a llevar? Yo le voy a decir dos cosas importantes, ¿sí? El perdón nos va a llevar a una libertad, a que seamos libres, a que seamos personas con una mayor capacidad de muchas cosas que Dios tiene. Y dentro de ellos son cultivar las virtudes en nuestra vida. Entonces nos llama a libertad. Y la otra es a que no tengas nada en tu corazón. Sobre toda cosa guarda, y David lo dejó muy en claro, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo que más buscaba David era estar cerca, escuchar a Dios. ¿Sí? Él decía, Señor, sí, lo que quieras, mira, hice las cosas mal, pero no me apartes de tu presencia. Eso era lo que David más le pugnaba a Dios. O sea, más le pedía, más le rogaba. ¿Sí? Sí, hizo con Betsabé lo que hizo y todo, pero Señor, no me apartes de tu presencia. Porque él sabía que la seguridad de él estaba en la presencia de Dios. Ahora nosotros le podemos decir, Espíritu Santo, no te contristes, no te entristezcas, sígueme hablando, sígueme diciendo, porque ahora tenemos al mismo Espíritu que mora en Cristo y al mismo Espíritu que mora en Dios dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué yo voy a perdonar? No porque el otro haga o deje de hacer, no, sino porque yo no quiero dejar de escuchar la voz de Dios. Y si yo tengo algo contra mi prójimo, imagínense cuando tenemos algo contra nuestra propia carne. Que es el esposo, la esposa. Peco contra mí mismo. Sí, Rubén. Una de las cosas de las cuales nos libra y que somos muy propensos a que eso ocurra cuando uno no perdona es la venganza. Es decir, nos libra de ser vengativos y es como que nosotros queremos que Dios se encargue de saciar o por lo menos de arreglar las cuentas. Y el Señor en su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, vos encargate de lo que yo te enseño, que yo me voy a encargar del otro, yo me voy a encargar del que te hizo daño. Entonces, cuando uno comprende eso, es libre de esas cosas también. No vive pensando en cuándo le va a suceder al otro para que las pague a lo que me hizo. Y además, fíjese, esa es una forma creo que tan equivocada, Rubén, claro. y tan absurda
como el que nosotros querramos que Dios sea malo, a causa de nosotros. A causa Exactamente. de Y lamentablemente, sí. No es así. Y lamentablemente se ha naturalizado eso, claro. Así es. Y mucha gente dice, no, yo le voy a dejar a las cosas a Dios y que Dios la juzgue. Tú estás buscando venganza. Tú estás buscando venganza. ¿Y quién no te dice que lo que Dios va a hacer rescatar ese corazón? Porque Dios es amor. ¿Sí? Y a lo mejor la venganza que tú esperas, esa nunca llega. Sí. Esa nunca llega. Porque lo que Dios quería que tuvieras es que lo perdonaras y que le mostraras la esencia y la sustancia que tú tienes en tu corazón. ¿Se dan cuenta? Es tremendo. Es tremendo. Y mire, aquí entra otro de los valores de la amistad, la persuasión. La persuasión es algo que normalmente los cristianos no la ejercemos. ¿Y qué es la persuasión? Es introducir, imagínense a alguien que nos hizo algo, es introducir verdades vitales a pesar de los obstáculos en la mente del otro. Es introducir verdades. Las verdades de Dios en el corazón de la otra persona, ¿sí? Y en su mente también. Qué tremendo es cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima y nosotros le perdonamos. Y comenzamos a ejercer el amor de Dios en nuestra vida a causa de eso y empezamos a tratarle bien, empezamos a amarle, como nuestro prójimo que es. Imagínense la conmoción que le causa al otro una actitud así. Eso es persuasión. Eso es persuasión. Pero no. ¿Cuál es la parte humana? La debilidad, la contención. ¿Sí? Característica de una persona que discute por costumbre y contradice todo lo que otros afirman. Es una persona que son de esas alegadoras, que siempre le dice algo y siempre tiene la respuesta, siempre tiene la razón, siempre quiere ganar. Eso es una persona contenciosa, que tiene contención en su corazón. No puede llegar a ser persuasiva. No decir sus argumentos, sino las verdades de Dios a su vida. Y creo que por ahí a veces dentro de los matrimonios nos falta. No decirle, es que me hiciste o me ofendiste. No, sino decirle el por qué no. El por qué no es correcto. ¿Sabes? Es que lo que me dijiste no es correcto de tu persona. Porque las cosas hermosas que tú tienes, ¿sí? No se muestran de esa manera. ¡Oh, qué diferente fuera!, ¿verdad? Que una esposa le diga, es que lo que tú, la forma en cómo tú me hablaste va en contra de cómo tú eres. Va en contra de tu nobleza. Va en contra de tu corazón. Imagínense que así le dijéramos a los esposos. Ájale. Entonces ahí como que, ¿qué le está pasando a esta santa mujer, no? Por eso debemos de ser persuasivos. Porque una verdad es lo que Dios ha puesto en el corazón de la otra persona. Y eso no lo podemos negar. ¿Sí? No podemos negar las verdades vitales que hay en alguien. Por eso debemos de ser persuasivos. ¿Sí? Y dentro de las cosas importantísimas
¿sí? Es la sinceridad. Es la cualidad de obrar y expresarse con verdades sencillas, honestas, sin fingimientos, el ser y luego hacer, ¿sí? Que no seamos incongruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Nos permitirá acceder a la madurez, trayendo libertad a nuestras vidas y darle oportunidad a que se ejerza más, ¿sí? Que cada vez el espíritu se ejerza más en nuestra vida que nuestra alma o nuestra carne o nuestros sentidos. Porque si no, entonces estamos del otro lado de la hipocresía, que finge una amistad, ¿sí? Un sentimiento o una virtud o posición que no tiene. Es falsedad, fingimiento, mentira, nunca expresa verdaderamente qué siente. Qué triste que a veces no sepamos, ¿sí? Y eso le digo, sucede. Yo doy un prematrimonial en donde, mire, yo saco hasta las cosas más recónditas de alguien. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdad de su vida y no es la tragedia. No, pero es la verdad y que la persona que se va a casar sepa las debilidades, sepa las cosas que no le gustan, sepa las cosas que traen un recuerdo mal, a lo mejor de familia, las frases que la mamá lo atosigó y le dijo, y entonces en cuanto las oye, ¡bum!, se para, ¿sí? Y se molesta. Y tiene una reacción violenta. Pero hay que saberlas, hay que conocerlas. Y eso no es tan agradable, déjeme decirle. Quien termine el prematrimonial está listo para casarse. Porque debe de ser así. Debe de ser así. Lo que pasa es que nosotros nos hicimos, en ocasiones, nos casamos y nos hicimos una imagen ficticia, un sueño, una ilusión, no una realidad. ¿Para qué es el prematrimonial? Para encontrar las realidades de la persona, ¿sí? Las deficiencias y también las virtudes que hay, porque salen y afloran. Y cultivar más esa parte que la otra. No hay engaño, no hay hipocresía, ¿sí? Salen las cosas a la luz. Y si una vez que salieron, sabemos que la respuesta está en Cristo, sabemos que todo lo que nosotros tenemos en cuanto a debilidades, dice que Él, ¿sí? Somos fuertes en Él. Somos fuertes en Él. Entonces, es cuestión de trabajarlo nada más. No se ofenda cuando alguien le diga una debilidad. No se ofenda. Tómenla en cuenta. Yo digo, no se preocupe de cuando le dicen mentiras. No se preocupe. Es una mentira. Usted debe de conocerse y saberse que es incapaz de poder hacer determinadas cosas hacia otra persona. No se preocupe. Líbrese de los prejuicios, ¿sí? Líbrese del que digan. La verdad siempre sale. La verdad siempre aflora. Preocúpese cuando sean verdades. Ahí sí reflexione y ahí sí piense. Porque si Dios se las hace ver a través de otras personas, es porque Él quiere, ¿sí? Él quiere que vaya delante de Él y exponga su causa, exponga la verdad que hay en nuestra vida y Él tendrá la solución a todas y cada una de las cosas que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Él tiene la solución. En Él está. Dice que la obra de la cruz fue consumada y nos fue dado todo. Todo. Escuche, somos coherederos junto con Jesucristo. Lo que Él tiene, yo también lo tengo. Pero tenemos que descubrirnos. Tenemos que ir
también a la cruz y dejar el orgullo y dejar la hipocresía y dejar la contención y dejar la simpleza, ¿sí? Dejar la falta de respeto, la indiferencia, la traición. Ir y dejarlo. Y decir, no más tienes derecho en mi vida. Por eso Jesús le dijo al diablo, tú no tienes ni parte ni suerte en mi vida. Porque era cierto. Y nosotros ahora que Dios está dentro de nosotros, que su espíritu mora en nosotros, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. ¿Y cuál es la base de todo esto? La comunicación. La base de una buena relación es la comunicación. ¿Qué se pierde con los años de casado? Los que ya tenemos muchos años de casados. Vamos perdiendo la comunicación y tenemos que aceptarla. Tenemos que aceptar que cada vez que pasemos por que tengamos una etapa, los hijos están chiquitos. Es una etapa del matrimonio. Pero cuando los hijos van creciendo y entran a la adolescencia, ¿qué creen? Tiene que cambiar su actitud, tiene que cambiar su comunicación. Es otra etapa de su vida. Y luego cuando los hijos son grandes, ¿sí? Y todo el trabajo que hay que hacer con los hijos, para que sean bien, para que estudien, para que sean personas que amen a Dios, toda la labor. Ahí necesitamos comunicarnos y estar de acuerdo. ¿Y qué cuando se casan los hijos? ¡Ja! Otra etapa, ¿sí? Volvemos a empezar. Volvemos a vernos el uno el otro. Volvemos a darnos cuenta que, pues si tenía yo un esposo, si tenía yo una mujer aquí a mi lado. Porque estábamos tan preocupados por todas las situaciones que estábamos viviendo y de repente nos tenemos que volver a descubrir. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Qué sucedió? Y en cada etapa, mis amados, en cada etapa, mire, hoy se habla mucho de la comunicación y tenemos cantidad de medios. Aquí tenemos uno. Qué hermoso es poderles dar a ustedes una clase que están a ¿cuántos kilómetros de Córdoba? A ver, díganme, porque no tengo ni idea cuántos son kilómetros a Tartagal. ¿Cuántos dan? ¿Cuántos? 1200. 1200 kilómetros. Mire qué buena es ahora los medios de comunicación, que podemos tener un acercamiento, que nos podemos conocer, que podemos abrir el corazón, que podemos ministrarnos unos a otros. Oiga, eso es genial. La comunicación de ahora es preciosa, ¿sí? Y hablamos mucho de comunicación y de muchas formas de comunicarnos, pero cada vez perdemos más la comunicación, persona a persona. Porque ahora le quiero decir algo a alguien y agarro mi WhatsApp y le digo lo que, ¿sabe qué? Lo que a lo mejor no le puedo decir de cara a cara. Le digo de frente a frente. Pero por un WhatsApp yo le puedo decir todo. ¿Sí? Y sacar todo lo que hay, lo que en realidad hay en el corazón. Pero cada vez va menguando más la comunicación. Yo recuerdo una vez qué barbaridad, yo hice un escándalo porque vivíamos en una casa muy grande y todavía estábamos con nuestros hijos, con 2 de nuestros hijos solteros. Y llegamos a Argentina y era una casa tan grande que no nos podíamos luego, teníamos que ir hasta donde estaba el otro porque luego no nos escuchábamos. Y entonces, mi hijo, que estaba en su recámara, que era en el segundo piso, y yo estaba en la cocina, me manda un WhatsApp y me dice, mamá, ¿ya está la comida? Y yo dije, ¿dónde está? ¿Dónde anda? ¿Pues qué no estaba en su recámara? ¿O qué pasó?
¿A qué hora se fue de la casa como para que me pregunte, ¿ya está la comida? Y mire, no sabe usted en qué crisis yo entré. Cuando agarro y me voy hacia el segundo piso y le digo, Isaías, ¿ahí estás? Y él sale de la recámara, sí, mamá, acá estoy. Digo, ¿y por qué me envías un WhatsApp? ¿Qué acaso no podemos hablar? ¿Qué acaso no me puedes preguntar? Yo entré, yo dije, no puede ser que en la misma casa nos mandemos WhatsApp. No, el colmo para mí fue eso, ¿sí? Y entonces le dije, todos los teléfonos no entran a mi cocina. Cuando comemos, no entran a mi cocina, lo siento, ¿sí? O sea, en el desayunador que teníamos, porque aparte de la cocina teníamos un desayunador, le dije, aquí no hay teléfonos. Es el tiempo de nosotros, es el tiempo de comunión, es el tiempo que nosotros vamos a tener para poder hablar. No, discúlpenme, pero no lo acepto. Y así pasa, ¿no? Vaya a un centro comercial. Y vaya a un Burger King, a un McDonald's, y vea cuántos hijos y cuántos matrimonios, cada uno con su teléfono, con su celular. Comen y no se dicen una sola palabra. No puede ser, mis amados, ¿sí? O sea, hay una falla de comunicación tremenda dentro de nosotros y ese es uno de los grandes problemas que en la actualidad tenemos. No nos hablamos, no conocemos el corazón de nuestros hijos, no conocemos, cada vez se aleja más el corazón de nuestro cónyuge porque ya no hablamos tanto. ¿Se acuerda cuando teníamos esas televisiones tan de bulbos y no sé cuánto? Que nadie, o sea, veía un ratito la televisión y se acabó. Pero ahora se come con la televisión prendida. Y lo que teníamos que hablar y lo que teníamos que comentar y lo que tenemos que ver, no, ya no se habla. No. Hay cosas que no podemos dejar. Y no podemos dejar las cosas, ¿sí? Que Dios ha considerado tan importante como es la comunicación con Él. Y si es tan importante para Dios la comunicación con Él, así también para nosotros debe de ser vital. ¿Sí? Algunas reglas para aplicar cuando se conversa, porque también hay que saber cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Aquí está en su página cuáles son las formas para comunicarnos bien. Hablar la verdad con claridad, escogiendo las palabras correctas. ¿Qué implica el que pienses antes de hablar? Habla pausadamente y di las cosas correctamente. Transmite las cosas correctamente para que no haya confusiones y para que no haya, ¿sí?, malos entendidos. Hablar normalmente sin gritar ni amenazar. Si vamos a querer tener una comunicación fluida, nunca amenaces, ¿sí? Habla normalmente, no grites. Porque, mire, el grito, ¿sí?, desata en los hijos impotencia, desata enojo, desata ira. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Tenemos que hablar, pero tranquilamente. Se aconseja que hable uno de 1 minuto a 3 minutos para que diga su idea clara y luego dé tiempo para que el otro también diga lo que piensa. Saber escuchar atentamente, verse a los ojos para poderse escuchar claramente. ¿Sí? Y para poderse sentir y dar la importancia al otro que tiene. Dice Proverbios que los ojos son, sí, el espejo del corazón. Y así es. Así es.
Es difícil que una persona mienta, que un hijo nos mienta viéndonos a los ojos. Es difícil. No permita, ¿sí? No se permita interrumpir al otro mientras está hablando. Déjelo que termine su idea. Déjelo que le explique. ¿Sí? Acuérdese, tiene un tiempo, no se lleve tanto tiempo, porque yo veo que en ocasiones, así como que las mujeres le damos la vuelta y la vuelta y la vuelta para decir algo. Y los hombres dicen, ¿a qué horas me dice lo que quiere decirme? ¿Sabían que a las mujeres nos pasa eso? ¿Sí? Y el hombre dice, a ver, dime, al punto, ve al punto. Espérame, te estoy explicando qué es lo que estoy sintiendo, te estoy explicando cómo sucedieron las cosas. Y nosotros le damos la vuelta a todo. ¿Sí? Antes de opinar, se debe de repetir lo que se escuchó. A ver, como que de repente le dan la respuesta que usted no espera y entonces, a ver, ¿escuchaste lo que te pregunté? ¿Bien? ¿Qué te pregunté? Para que se reafirme, ¿sí? Lo escuchado. Y a veces le dicen otra cosa que nada que ver. Ya la interpretación que se hizo, ¿sí? O la predisposición, porque a veces nos está diciendo algo, ¿sí? Nuestro cónyuge, y nosotros ya estamos pensando que vamos a responder. O sea, le dejamos de oír. Le dejamos de oír. No nos demos tan a la defensiva. Estamos hablando, mire, no somos así. Los matrimonios somos esto para Dios. Para nosotros también debemos de ser una sola carne. Dígame dónde está un dedo y dónde comienza el otro. No, se ve uno. Para Dios eso es. Así nos ve, así nos trata y así es como quiere que nos veamos. Entonces no estemos a la defensiva, ¿sí? No porque este dedo sea más pequeño que este, quiere decir que es mayor, sino que tiene una función diferente. ¿Se da cuenta? Pero los dos juntos, qué cosas tan buenas pueden hacer. Si no tuviéramos estos dos dedos, ¿qué pasaría con los demás? Sería deficiente lo que hiciéramos, ¿está de acuerdo? Tendríamos, por eso la gente cuando pierde uno o dos dedos, le cuesta tanto trabajo y hay tanta rehabilitación para que su cerebro vuelva otra vez a conectar, ¿sí? Lo que le falta. Y es muy difícil que lo haga. Tiene que educar a estos de forma diferente. Y eso es lo que pasa cuando hay la falta de comunicación. Nada más existe el registro, pero no la hay. No existe, no la hay. No permita refutar lo que dijo el otro. Solamente opine, ¿sí? Lo expresado de su idea. O sea, no es para que usted le diga, no, pero es que las cosas no son así. Déjela que la otra persona opine lo que considera. Pero no trate de imponer, ¿sí? Su idea. Ahora, cuando no lleguemos a acuerdos, porque sucede en la comunicación, que no llegamos a acuerdos, entonces nosotros tenemos que apelar a algo muy bueno, ¿sí? Que es la comprensión. ¿Qué es la comprensión? La comprensión es cuando hay, desde el punto de vista del otro, existe una posibilidad de llegar a un acuerdo en un futuro cercano, pero cuando el fin es forzar al otro al acuerdo en sí, se abre una puerta para la discusión y el altercado. Y aquí ustedes tienen dos dibujitos, ¿sí? Que dependiendo el lugar donde ustedes se encuentren, ustedes lo ven. El de este lado dice que tienen cuatro palos, ¿sí? Que hay 4 palos.
Y este dice que hay 3. Este dice que es un 6 y este dice que es un 9. ¿Se da cuenta? Es lo mismo, pero desde diferente perspectiva, desde diferente ángulo. Y a veces eso es lo que sucede. Estamos diciendo lo mismo, pero las perspectivas y los ángulos son diferentes. ¿Qué es la comprensión? Abarca no solamente las palabras, sino el espíritu. Por eso es la importancia de cuando tenemos que hablar algo, no lo haga por teléfono, no lo haga por WhatsApp, no lo haga por Zoom, no, personalmente. Personalmente, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque tiene que escuchar las palabras. No es tanto lo que diga, sino el espíritu, ¿sí? Y los sentimientos que están detrás de las palabras. Aquí es cuando nosotros abrimos el corazón. Aquí es cuando nosotros decimos las cosas, pero desde nuestro sentir, ¿sí? No oír las palabras que dice, sino captar el verdadero espíritu, ¿sí? Detrás de las mismas. No es un ejercicio intelectual solamente, es un descubrimiento del corazón. Pero ¿por qué quieres ayudar a fulanito? ¿Por qué quieres ayudar a tu amiga? Pues es que necesita. Y el esposo dice, pues sí puede necesitar, pero si ayudamos a todos los necesitados, ¿dónde vamos a quedar? No, transmite lo que ha sido plasmado en tu corazón, los sentimientos que tú tienes para que el otro pueda entender el por qué quieres ayudar a tu amigo o tu amiga. ¿Me explico? Es que es una persona que yo tengo una gran estimación por ella, porque es una persona que me escucha, es una persona que me ha dado su amistad, es una persona que tiene un aprecio por mí y yo también por ella. Entonces no es cualquier amiga, es mi amiga. Por lo tanto, yo quiero ayudarla y quiero que la ayudemos entre los dos. Ah, ok. Entonces ya ahí es diferente. Porque si ayudamos a toda la gente que necesita, imagínense nada más. Si el mismo Jesús dijo, siempre tendrán necesitados entre ustedes. Ah, pero es que hay ocasiones en que el Espíritu mueve nuestras entrañas, mueve nuestro corazón para que así lo hagamos, ¿sí? Entonces viene ya la comprensión y podemos llegar a un acuerdo. Sí, Rubén. Lo que es la empatía. Sí, lo que es la empatía, porque es identificarme con el sentir de la otra persona. Sí es empatía también. Pero la comprensión es entre dos personas que son ajenas. ¿Me explico? O sea, la empatía es lo que, en este caso, la esposa siente hacia su amiga. Pero como hay que ayudarla, por ejemplo, económicamente, usted dice, no, a ver, espérate. No vamos a estar ayudando a toda la gente que tiene necesidad. Pero cuando ella le muestra su empatía hacia su amiga, entonces usted lo hace por amor a su esposa. ¿Me explicó? ¿Sabe qué es eso también? Es la intercesión. ¿Por qué Dios actúa cuando nosotros vamos a interceder por alguien? Y dice también Proverbios que inclina su oído, ¿sí? Que Dios inclina su oído hacia su oración de intercesión, porque se pone en el lugar del otro. Por eso es tan tremendo cuando un esposo intercede por la esposa o la esposa intercede por su esposo. Porque es como que lo hace por sí mismo. Y cuando lo hacemos con otras personas, dice la palabra, que Él inclina su corazón. Él inclina su oído para escuchar su oración.
Y entonces Dios acude a la petición. Es así la comprensión, porque Dios entiende nuestro corazón. Por supuesto, porque si hay cosas que ya se han desarrollado, como la compasión en mi corazón, Dios va a entender por qué tengo esa compasión. Mire, ahí está el ejemplo del samaritano, ¿sí? Del buen samaritano. ¿A quién ayudó? Al judío. Al judío era herido, ¿sí? Y eran enemigos. Y sin embargo, no se fijó en que era un enemigo, sino que tuvo compasión de él. Y los otros no tuvieron esa compasión. ¿Sabe qué les pudo más? Su religiosidad. Porque es cierto, la ley decía que no podían tocar, porque dice que estaba herido, casi muerto. Y sí, los sacerdotes no podían tocar a un muerto, porque tenían que hacer todo un sacrificio para que quedaran otra vez limpios. Eso es cierto. Pero no se detuvieron a ver si verdaderamente el hombre estaba muerto o no estaba, sino que se fueron a cumplir con sus rituales, con sus situaciones. Y el otro no. El otro se detuvo y vio que vivía. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, eso es lo que también nosotros debemos de hacer, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Qué podemos saber cuando estamos ejerciendo esa comprensión? La mirada, la expresión facial, ¿sí? Cuando abrimos el corazón, mire, ponemos otra cara. Porque nuestra cara también habla de lo que está dentro de nuestro corazón. La manera de escuchar atentamente sin hablar. A ver, me va a decir sus razones. Tengo que verlo, ¿sí? Ver a la persona hacia sus ojos y escuchar atentamente. Los ademanes, los movimientos, el toque físico, ¿cómo lo hace? La recepción de lo dicho sin crítica. Yo me dispongo a verdaderamente entender, a entender lo que para mí no es lógico, lo que para mí no es algo coherente, pero voy a disponerme para escuchar a la otra persona. Esa es la comprensión. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Sí. No, Señor, yo no te voy a negar. De ninguna manera. Le dijo, escúchame. Y seguramente o cuando le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Ah? Con muchas ganas y con mucho ímpetu. Apacienta a mis corderos. Y volvió a preguntarle a Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ya cambió el tono, ya cambió la expresión, ya cambió la forma. Y le dice, cuida a mis corderos, a mis ovejas. Ya no eran corderos, ya eran ovejas. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y ahí, ¿cómo se imaginan que era el cuadro de Pedro? La expresión de Pedro. ¿Como la primera vez? No, dice que ya se entristeció. Que le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Así como tú lo que sentiste ahorita, así también yo te lo digo. ¿Qué hubo? Comprensión.
comprensión. Y seguramente que Pedro ahí se quedó meditando. ¿Por qué me dijo, apacienta mis corderos? ¿Por qué me dijo, cuida mis ovejas? Porque él después me dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué hubo? Reflexión. Pero nosotros podemos entender que también cambió todo eso de Pedro. ¿Sí? ¿Estamos a tiempo? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, Debbie. Aquí en su hoja 14 dice qué tipos de comunicación existen. ¿Sí? Y yo quiero que la lean, pero por favor hagan la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Levante su mano y diga, sí, voy a leer las hojas. Bien. Vamos a ver qué tipos de comunicación hay. Pero yo quiero que en esta ocasión ustedes, ¿sí? Vean, ¿cuántos tipos de comunicación hay? ¿Sí? ¿Y cuál es la que ustedes ejercen más? ¿Qué tipo de comunicación ustedes ejercen? ¿Sí? Practican en su vida. ¿Solamente es la verbal? ¿O también es la escrita? ¿Sí? ¿O la de gestos? ¿O son personas que no hay necesidad de que pidan perdón, sino que cambien sus hechos? ¿O también piden perdón y cambian sus hechos? Sí. Y también la espiritual, porque también hay una comunicación espiritual. Esa es una reflexión para que cada uno, ¿sí? Cada uno simplemente diga cuál es la forma de comunicación que usted más usa o en la que mejor se expresa. Hay personas que no les sale hablar tanto, ¿sí? Usted pregúnteme a mí con la escrita. No me alcanza el papel. No me alcanza. ¿Sí? No, para mí la escritura no es todo lo que yo siento. Entonces mi comunicación es total y absolutamente verbal y gesticular. ¿Me explico? Cada uno se va a autoanalizar y cada uno va a ver. Y aquí están también las referencias bíblicas en donde habla acerca de eso, ¿sí? Y yo no sé si a alguno le ha pasado. Ay, pero por Dios, cambia la cara. ¿Qué, estás enojado? Continuamente le están preguntando, ¿está enojado? No. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque, mire, a veces hablamos con la pura cara. ¿Sí? Y vamos a darle ahí una repasadita también en cómo, en qué cualidades debe de tener la comunicación. ¿Sí? Y como yo sé que ustedes conocen la palabra, entonces ahí yo les voy a preguntar, les voy a decir el versículo y ustedes me van a decir, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, bien, me gusta, Rodrigo, me gusta su ímpetu y sus ganas. ¿Sí? Eso está bueno. Y primero con nosotros mismos y luego vamos a saber, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos comunicamos? ¿Cómo debe de ser nuestra comunicación? ¿Sí?
cómo debe de ser y qué debemos de hacer. ¿Ok? La van a leer y después vamos a charlar. Y van a abrir todos sus micrófonos y entonces hablamos todos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok, bien. Bueno, entonces se quedan con esa tareita, por favor. Por favor, acuérdese que está en una escuela. Acuérdese. Volvimos a tener una mentalidad de escolar. ¿Sí? Entonces, vamos, ya con toda la madurez, con toda la experiencia que tiene, vamos a aprender. Vamos a aprender de lo que el Espíritu Santo nos diga. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos también a darnos cuenta qué tal anda nuestra comunicación. ¿Qué tal anda nuestra comunicación? Porque esa nunca se debe de escasear, ¿eh? Nunca. Menos durante en el matrimonio. Nunca. Porque entonces vamos a tener una decepción muy grande. ¿Ok? Aún de nosotros mismos y como hijos de Dios. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Y, Señor, aquí estamos, delante de ti. Delante de ti, conociéndonos nuestro corazón, Señor, hasta lo más profundo. Gracias, porque tú conoces lo profundo de nuestro corazón y todos nuestros pensamientos. Y nos exponemos, Señor, a ti. No queremos, de ninguna manera, Señor, queremos una separación de nuestros corazones, de nuestros espíritus, con nuestros cónyuges y con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, habilítanos para poder tener una comunicación más clara, más sencilla, más directa, más fácil y más ágil, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a reconocer también las cosas en las que tenemos dificultades, las deficiencias que hay en nosotros todavía. Y gracias porque podemos acudir, Señor, a ti e ir con esas deficiencias y dejarlas en la cruz y comenzar a trabajar. Espíritu Santo de Dios, no te detengas, Señor, en nuestra vida. Sigue haciendo la obra de transformación en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras actitudes, y que sea evidente, Señor. Qué hermoso es cuando nosotros vemos a nuestros cónyuges, Señor, hacer un esfuerzo por mejorar. Hacer el esfuerzo, pero que finalmente sabemos que dependemos de ti y que tú eres quien hace esa transformación, porque proviene del Espíritu, de tu Espíritu a nuestro Espíritu. Que a veces ni lo percibimos, Señor, cuando se hizo el cambio. Pero comenzamos a comportarnos diferentes, comenzamos a vernos diferentes. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque nunca es tarde para ti. No importa la edad, no importa la experiencia, no importan los años de casados, no importa, Señor. Podemos ser testimonio para nuestros hijos, para nuestros nietos, Señor, y dejarles un legado, Señor, para que ellos aprendan, Señor, que en ti siempre hay una solución, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, que tú eres la persona a la cual podemos confiar y abrir ampliamente nuestro corazón y saber, Señor, que estás seguro. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque queremos tener esa renovación de nuestra comunicación hacia los demás, comenzando por nuestra casa y después en tu iglesia, en tu congregación, con tu gente, Señor. Y así como le dijiste a Pedro,
Que sepamos, Señor, apacentar un corazón, que sepamos cuidar el corazón de otros, que sepamos, Señor, tener comprensión. Pero es primero en la casa, es primero en la primera iglesia, Señor, para poder dar ese fruto en la segunda iglesia, Señor, que es tu cuerpo. Y gracias por permitirnos todavía ejercer, Señor, estos cambios y saber que nunca es tarde para hacerlo contigo. Gracias, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén y amén. Ok. Bueno, mis amados, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Y con muchas ganas y con mucho amor los esperamos. Chao. Nos vemos, gracias. Gracias, Chao. Pablo. Bendiciones. Chao. 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 Bye. Nos vemos.